Y si te dijera que esa fruta que compras en el mercado cada semana, esa que todo el mundo dice que es sana, que es natural, que es buena para el corazón, está destruyendo en silencio la función de tus riñones. No estoy hablando de comida chatarra. No estoy hablando de refresco ni de frituras. Estoy hablando de frutas que millones de personas consumen a diario con la mejor intención, convencidas de que están cuidando su salud, cuando en realidad están sobrecargando uno de los sistemas más silenciosos y más vulnerables de su cuerpo. Soy el Dr. Basilio Arencibia, especialista en nefrología, y llevo años atendiendo pacientes que llegan a mi consulta con la creatinina elevada, con la función renal comprometida, sin entender por qué. Cuando revisamos juntos lo que comen, la respuesta aparece una y otra vez en algo que nadie sospecha: la fruta. Hoy voy a revelarte 3 frutas que debes eliminar o limitar de inmediato si tu creatinina está alta, y 3 frutas que pueden convertirse en tus aliadas más poderosas para proteger tus riñones de forma natural. Y al final te voy a compartir algo que muy pocos médicos explican, un hábito tan simple como la forma en que consumes la fruta, que puede marcar la diferencia entre mejorar tu función renal o seguir dañándola sin darte cuenta. Quédate hasta el final porque lo que aprenderás hoy puede cambiar el rumbo de tu salud. Déjame empezar explicándote algo fundamental. Tus riñones trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descanso, sin pausas, sin vacaciones. Son los filtros más sofisticados que existen. Cada hora procesan litros de sangre, extraen toxinas, desechos metabólicos, minerales en exceso, y los eliminan a través de la orina. Pero aquí está el problema. Cuando la función renal comienza a deteriorarse, ese sistema de filtración ya no trabaja al 100%. Y uno de los primeros minerales que empieza a acumularse peligrosamente en la sangre es el potasio. Mira, te lo explico de forma simple. En condiciones normales, tus riñones regulan el potasio de manera automática, eliminan el exceso y mantienen el equilibrio. Pero cuando hay daño renal, cuando la creatinina sube, significa que esos filtros están saturados, que no pueden hacer ese trabajo igual que antes. El potasio que debería salir del cuerpo se queda en la sangre. Y cuando el potasio se acumula, los efectos no son menores. Debilidad muscular inexplicable. Hormigueo en manos y pies. Sensación de cansancio que no mejora con el descanso. Y si la acumulación es severa, arritmias cardíacas que pueden ser mortales. Lo más peligroso de todo esto es que la mayoría de las personas no siente nada al principio. La enfermedad renal no suena una alarma. No avisa. Para cuando aparecen los síntomas claros, el daño puede ser irreversible. Por eso lo que comes cada día importa más de lo que imaginas. Y algunas frutas que parecen completamente inocentes cargan cantidades de potasio que un riñón debilitado simplemente no puede manejar. Empecemos con algo que va a sorprenderte. Algo que está en cada cocina de América Latina, que forma parte de nuestra cultura desde generaciones, que usamos para preparar aguas frescas, dulces, salsas y postres, y que muy pocas personas asociarían jamás con un riesgo para los riñones. Estamos hablando del tamarindo. El tamarindo es parte del alma de nuestra cocina. En México, en Colombia, en Perú, en toda América Latina, el agua de tamarindo es un refresco cotidiano. Los dulces de tamarindo son un símbolo de nuestra infancia. Las salsas con tamarindo están en nuestras mesas desde siempre. Y precisamente por eso, porque lo consumimos sin pensarlo, porque lo consideramos natural y tradicional, es tan peligroso para quienes tienen la función renal comprometida. Déjame explicarte por qué. 100 gramos de pulpa de tamarindo contienen aproximadamente 628 miligramos de potasio. Eso es más potasio que una naranja entera, más que una manzana, más que la mayoría de las frutas que conocemos. Y aquí viene lo más importante. El potasio del tamarindo no se destruye al cocinarlo, no se elimina al procesarlo, no desaparece en el agua de preparación. Cuando preparas un agua de tamarindo o un dulce, el potasio está ahí, concentrado, listo para entrar a tu torrente sanguíneo. Imagina el sistema eléctrico de una casa. Cada cable tiene una capacidad máxima de carga. Cuando respetas esa capacidad, todo funciona bien. Pero cuando le mandas más carga de la que puede manejar, los cables se sobrecalientan, los fusibles saltan y en el peor de los casos hay un cortocircuito. Eso es exactamente lo que pasa cuando un riñón debilitado recibe un exceso de potasio. El corazón es el primero en recibir esa señal eléctrica alterada.
Las células musculares del corazón dependen de un balance preciso de potasio para mantener el ritmo. Cuando ese balance se rompe, el ritmo cardíaco se vuelve impredecible. Recuerdo a don Jorge, un paciente de 68 años que llegó a mi consulta con un cansancio que no podía explicar. Jardinero de oficio, activo, trabajador, sin malos hábitos aparentes. Todos los días tomaba su agua de tamarindo. Decía que le quitaba el calor, que era natural, que nunca le había hecho daño. Cuando vimos sus análisis, la creatinina estaba elevada y el potasio en la sangre había superado el límite de seguridad. Hicimos un cambio muy simple. Eliminamos el tamarindo y lo reemplazamos con agua fresca con unas gotas de limón y una pizca de jengibre. 6 semanas después, sus valores habían mejorado de manera medible. No fue un milagro. Fue simplemente dejar de sobrecargar cada día sus riñones con ese potasio que su cuerpo ya no podía eliminar. Si disfrutas el sabor del tamarindo, no tienes que renunciar a todo lo que te gusta. Pero sí necesitas ser consciente. Una pequeña cantidad de pulpa natural, no más de una cucharadita, de manera muy ocasional, puede ser manejable dependiendo de tu función renal actual. Lo que debes evitar completamente son los dulces comerciales de tamarindo, las salsas procesadas, los refrescos industriales de tamarindo, porque en esos productos el potasio está concentrado y además vienen acompañados de sodio en exceso, conservantes y azúcar refinada que agravan el daño renal. Siempre consulta con tu médico para saber cuál es tu límite personal según tu nivel de creatinina y tu tasa de filtración glomerular. Ahora bien, si el tamarindo te sorprendió, lo que viene a continuación va a sorprenderte aún más. Porque la siguiente fruta no solo es peligrosa para los riñones, sino que ha sido promovida durante años como uno de los alimentos más saludables que existen. Y millones de personas en América Latina la consumen a diario convencidas de que están haciendo algo extraordinario por su salud. Estamos hablando de la guayaba. La guayaba es una fruta que forma parte de nuestra identidad latinoamericana. Dulce, aromática, con ese color rosado tan característico, disponible en mercados y huertos de México, Colombia, Venezuela, Ecuador, en prácticamente toda la región. Muchos la consumen por su alto contenido de vitamina C, que supera incluso al de la naranja. Muchos la recomiendan para mejorar la digestión, para reforzar el sistema inmune, para mantener la piel sana. Y todo eso es cierto para una persona con riñones sanos. Pero cuando la función renal está comprometida, la guayaba se convierte en un problema serio que muy pocos médicos advierten. ¿Y sabes qué pasa entonces? Una taza de guayaba contiene aproximadamente 688 miligramos de potasio. Eso es más potasio que un plátano maduro. Y la guayaba se come completa, con semillas, con cáscara, lo que significa que su absorción en el organismo es rápida y eficiente. Pero el potasio no es el único problema. Aquí viene lo importante. La guayaba tiene una cantidad elevada de vitamina C, lo que normalmente es una ventaja. Sin embargo, cuando los riñones no funcionan correctamente, el exceso de vitamina C que el cuerpo no puede utilizar se convierte en ácido oxálico. Y ese ácido oxálico se combina con el calcio en la sangre para formar cristales de oxalato. Esos cristales son el principal componente de los cálculos renales, lo que conocemos como piedras en los riñones. Es como si lentamente, día tras día, se fuera depositando arena dentro de los filtros. Al principio, los filtros siguen funcionando. Pero con el tiempo, esa arena se convierte en piedras que obstruyen, que inflaman, que dañan el tejido renal de manera progresiva e irreversible. Recuerdo a doña Esperanza, una señora de 72 años de Medellín que llegó a mi consulta preocupada por su creatinina alta. Llevaba años comiendo 2 o 3 guayabas al día. Me decía que se las recomendaron para el estreñimiento, para las defensas, para mantenerse activa. Cuando hicimos el ultrasonido, encontramos varios cálculos renales pequeños que nadie había detectado antes. Su función renal había estado deteriorándose silenciosamente durante meses. Nadie había conectado la guayaba con el problema. Cuando ajustamos su alimentación y la alejamos de la guayaba, su creatinina comenzó a estabilizarse y el dolor que a veces sentía en la espalda baja desapareció progresivamente. Si te gusta la guayaba y no quieres eliminarla completamente, pon atención a esto. Primero, reduce la cantidad a no más de media guayaba pequeña, 2 o 3 veces por semana como máximo. Segundo, nunca la consumas en jugo, porque en jugo concentras el potasio y el ácido oxálico sin el beneficio de la fibra.
Tercero, asegúrate de tomar suficiente agua durante el día para ayudar a diluir cualquier formación de cristales. Y siempre, monitorea tus análisis con tu médico para ver cómo responde tu función renal. Pero si ya tienes creatinina elevada, cálculos previos o insuficiencia renal diagnosticada, lo más prudente es suspenderla por completo hasta que tu especialista te indique lo contrario. Ya conocemos dos frutas que, aunque naturales y tradicionales, pueden estar elevando tu creatinina sin que lo sepas. Pero la más peligrosa de todas aún no la hemos visto. La más peligrosa es también la más celebrada. La que aparece en revistas de salud, en programas de televisión, en recomendaciones de nutricionistas de todo el mundo como el superalimento por excelencia. Esa la vemos en la segunda parte. Y después de revelarla, te voy a mostrar las 3 frutas que si puedes comer con tranquilidad, que protegen tus riñones activamente y el hábito que puede cambiar todo sin costarte un solo peso. No te vayas. Hay una fruta que en este momento está en millones de cocinas de América Latina, que aparece en portadas de revistas de salud, que los nutricionistas recomiendan para el corazón, para el colesterol, para la piel, para casi todo, que se consume en tostadas, en ensaladas, en batidos, en guacamole, en prácticamente cualquier comida del día, y que para una persona con la función renal comprometida puede ser uno de los alimentos más peligrosos que existen. Estamos hablando del aguacate. Sé lo que estás pensando. El aguacate es sano, tiene grasas buenas, protege el corazón. Y tienes razón, para una persona con riñones completamente sanos, el aguacate es un alimento extraordinario. Pero cuando la filtración glomerular está deteriorada, cuando la creatinina ya está elevada, el aguacate se convierte en una amenaza silenciosa que puede acelerar el daño renal de manera significativa. Déjame explicarte por qué es el número 1 en esta lista. Un aguacate mediano contiene aproximadamente 700 miligramos de potasio. Eso es casi el doble del potasio de un plátano maduro. Y el aguacate no se come en pequeñas cantidades. Se pone en tostadas generosas, se mezcla en guacamole donde se usan 2 o 3 piezas, se añade a ensaladas, a batidos verdes. Sin darse cuenta, una persona puede consumir más de 1,500 miligramos de potasio solo del aguacate en un solo día. Para un riñón sano, eso no es un problema. Para un riñón que ya no filtra correctamente, es una sobrecarga que el cuerpo simplemente no puede manejar. Pero el potasio no es el único problema del aguacate. Pon atención a esto porque muy poco lo explican. El aguacate también tiene un contenido elevado de fósforo. Y cuando los riñones no funcionan bien, el fósforo tampoco se puede eliminar con eficiencia. Cuando el fósforo se acumula en la sangre, el cuerpo hace algo para compensar. Extrae calcio de los huesos para intentar restablecer el equilibrio. El resultado es huesos más frágiles, mayor riesgo de fracturas, y lo que es más grave, ese calcio liberado empieza a depositarse en las paredes de los vasos sanguíneos. Los vasos se endurecen, pierden elasticidad, la presión arterial sube y el corazón tiene que trabajar cada vez más fuerte para hacer circular la sangre a través de arterias que ya no son flexibles. Es como intentar doblar una manguera de goma que con el tiempo se volvió de plástico rígido. El deterioro es progresivo, acumulativo, y para cuando se hace evidente, el daño ya está instalado. Recuerdo a don Aurelio, un ingeniero retirado de 74 años de Ciudad de México. Hombre ordenado, disciplinado, que seguía cada recomendación de salud que encontraba. Había adoptado el aguacate como parte de su desayuno diario después de ver un programa de televisión que hablaba de sus beneficios para el corazón. Media pera de aguacate todas las mañanas, convencido de que estaba protegiéndose. Un día su hija lo trajo a mi consulta porque don Aurelio estaba experimentando debilidad en las piernas, calambres frecuentes y episodios donde sentía que el corazón se le aceleraba de manera irregular. Los análisis fueron contundentes. El potasio en sangre estaba en un nivel de alerta seria. La función renal había disminuido de forma silenciosa durante meses. Cuando le expliqué que el aguacate que tomaba cada mañana con la mejor intención era parte del problema, no podía creerlo. Ajustamos su alimentación de inmediato. 3 semanas después los síntomas cardíacos habían mejorado notablemente. Su cuerpo había estado enviando señales de alerta que nadie había conectado con lo que comía. Si en este momento el aguacate es parte de tu rutina diaria y tu creatinina está elevada, no te alarmes, pero sí actúa. No tienes que eliminarlo para siempre ni vivir con miedo. Pero si necesitas reducirlo drásticamente. No más de 1 o 2 cucharadas de pulpa de aguacate,
2 veces por semana como máximo, y solo si tu médico confirma que tu nivel de potasio en sangre está dentro de rango seguro. El guacamole comercial, los aderezos con aguacate, los batidos verdes que llevan aguacate entero, eso sí debes eliminarlos por completo. Porque en esas preparaciones la cantidad de aguacate es mucho mayor de lo que parece y el potasio se concentra sin que tengas control sobre la dosis. Tu función renal vale más que cualquier tendencia de alimentación. Ahora viene la parte que más me alegra compartir contigo. Porque hemos hablado de lo que debes evitar, pero la medicina no se trata solo de prohibiciones. Se trata de darte herramientas, de mostrarte que hay opciones reales, frutas que puedes disfrutar con tranquilidad, que además de ser seguras para tus riñones, los protegen activamente. Empecemos con una fruta que muchas personas subestiman por su tamaño. Las fresas. Pequeñas, rojas, brillantes, dulces con un toque de acidez. Las fresas son una de las mejores aliadas que tus riñones pueden tener. Y la razón empieza con un número que habla por sí solo. Una taza de fresas contiene apenas 153 miligramos de potasio. Compáralo con los 700 del aguacate o los 688 de la guayaba. Las fresas te dan dulzura, frescura, sabor y prácticamente no representan ningún desafío para tus riñones en términos de potasio. Pero las fresas hacen mucho más que simplemente no hacer daño. Contienen antocianinas y ácido elágico, dos compuestos que los investigadores han estudiado específicamente por su capacidad de reducir la inflamación en el tejido renal. La inflamación crónica es uno de los mecanismos más silenciosos y más destructivos que aceleran el deterioro de la función renal. Ocurre en los túbulos renales, en los pequeños vasos que alimentan los glomérulos, sin que sientas absolutamente nada. Las antocianinas de las fresas actúan como un escudo contra ese fuego silencioso, reduciendo el estrés oxidativo en las células que más necesitas mantener sanas. Además, las fresas tienen vitamina C en una cantidad moderada, suficiente para beneficiarte sin generar el exceso de ácido oxálico que mencionamos antes con la guayaba. La forma ideal de consumirlas es fresca, entera, sin azúcar añadida. Una taza al día es perfectamente segura para la mayoría de las personas con función renal levemente comprometida. Si tu riñón está en una etapa más avanzada de deterioro, consulta con tu médico la cantidad adecuada para tu caso. Lo que debes evitar son las fresas en almíbar, los yogures comerciales con sabor a fresa y las mermeladas, porque en esas versiones procesadas pierdes todos los beneficios y añades azúcar refinada que agrava el daño. La segunda fruta aliada es una que en los últimos años ha ganado mucha atención en el mundo científico, y con razón. Los arándanos. Pequeños, de color azul intenso, con un sabor entre dulce y ácido que a muchos les encanta. Los arándanos tienen uno de los perfiles más favorables que existen para la salud renal. Media taza de arándanos frescos contiene aproximadamente 77 miligramos de potasio. Es uno de los números más bajos entre todas las frutas conocidas. Pero lo que hace verdaderamente especiales a los arándanos no es solo su bajo contenido de potasio. Es lo que hacen dentro de tu cuerpo. Contienen proantocianidinas, unos compuestos que tienen la capacidad de impedir que las bacterias se adhieran a las paredes del tracto urinario. Esto es especialmente importante porque las infecciones urinarias recurrentes son una de las causas más comunes de daño renal progresivo, sobre todo en mujeres mayores de 60 años. Cuando una infección urinaria llega a los riñones sin tratarse a tiempo, puede convertirse en una pielonefritis, una infección renal que deja cicatrices en el tejido y reduce la función de filtración de manera permanente. Los arándanos no reemplazan el tratamiento médico cuando ya hay una infección. Pero como hábito preventivo, ayudan a que esas bacterias no encuentren un ambiente favorable para instalarse. Además, investigaciones publicadas por la Clínica Mayo han documentado que el resveratrol presente en los arándanos contribuye a mejorar la microcirculación dentro de los glomérulos renales, esos pequeños racimos de vasos sanguíneos donde ocurre la filtración. Cuando esa circulación mejora, la creatinina puede comenzar a descender de manera gradual porque los riñones están recibiendo mejor flujo de sangre para hacer su trabajo. Media taza de arándanos frescos o congelados al día es una dosis ideal. Puedes añadirlos a la avena del desayuno, mezclarlos con yogur natural sin azúcar o simplemente comerlos solos como colación a media mañana. Lo que no debes hacer es consumirlos en jugo de arándano comercial, porque esos productos suelen contener azúcar añadida en cantidades altas y han perdido gran parte de la fibra y los compuestos activos que los hacen beneficiosos. Y llegamos a la tercera fruta aliada. Una que está en todos los mercados, en todas las estaciones del año, accesible para cualquier bolsillo
y que muchas personas subestiman precisamente por ser tan común. La manzana. La manzana es quizás el ejemplo más perfecto de cómo la naturaleza pone a nuestra disposición un alimento simple, cotidiano, sin pretensiones, que sin embargo hace un trabajo extraordinario dentro del cuerpo. Una manzana mediana contiene apenas 148 miligramos de potasio. Un número seguro, muy manejable incluso para riñones con función comprometida. Pero el verdadero poder de la manzana está en la pectina. La pectina es una fibra soluble que cuando llega al intestino forma un gel espeso y pegajoso. Ese gel tiene una propiedad notable. Atrapa compuestos nitrogenados, toxinas metabólicas, desechos que normalmente tendrían que entrar al torrente sanguíneo y llegar a los riñones para ser filtrados. Al atraparlos en el intestino y eliminarlos a través de las heces, la pectina reduce directamente la carga de trabajo que recae sobre tus riñones. Es como tener un sistema de limpieza adicional que descarga parte del trabajo antes de que llegue al filtro principal. Menos trabajo para los riñones significa menos desgaste, menos acumulación de creatinina, más tiempo de vida útil para esos órganos que trabajan sin parar. La manzana también contiene quercetina, un flavonoide con propiedades antiinflamatorias documentadas que protege las células endoteliales, esas que recubren los vasos sanguíneos dentro del riñón y que son las primeras en sufrir cuando hay hipertensión o diabetes asociada al daño renal. Come la manzana entera, con cáscara bien lavada, porque es en la cáscara donde se concentra la mayor parte de la pectina y los antioxidantes. 1 o 2 manzanas al día son perfectamente seguras y beneficiosas para la gran mayoría de las personas con función renal alterada. Si tienes dificultades para masticar la fruta cruda, cocinarla al vapor o al horno con una pizca de canela es una excelente alternativa que preserva la pectina y resulta fácil de digerir. Lo que debes evitar son los jugos de manzana industriales y las manzanas en almíbar, por razones que ahora voy a explicarte en detalle. Porque esto nos lleva directamente al hábito que puede cambiar todo. Algo tan simple que cuesta creer que tenga tanto impacto. Y sin embargo la ciencia lo respalda de manera contundente. Estamos hablando de comer la fruta entera, nunca en jugo. Suena obvio. Pero te sorprendería saber cuántas personas con creatinina alta que siguen una dieta cuidadosa, que evitan los alimentos prohibidos, que toman sus medicamentos, siguen elevando su creatinina mes a mes sin entender por qué. Y cuando revisamos juntos su rutina diaria, aparece siempre lo mismo. El vaso de jugo de naranja en el desayuno. El licuado de frutas a media mañana. La agua fresca de lo que sea en el almuerzo. Déjame explicarte qué pasa exactamente cuando conviertes una fruta en jugo. El primer problema es la concentración de potasio. Para obtener un vaso de jugo de 250 mililitros necesitas exprimir o licuar entre 2 y 4 frutas. Eso significa que en ese vaso estás concentrando el potasio de 2, 3 o 4 piezas de fruta, pero en un formato líquido que tu cuerpo absorbe en cuestión de minutos. Cuando comes una fruta entera, la fibra ralentiza esa absorción. El potasio entra al torrente sanguíneo de manera gradual, dándole tiempo a los riñones para procesarlo poco a poco. Cuando lo bebes en jugo, sin fibra, sin resistencia, todo ese potasio concentrado entra de golpe. Para un riñón sano, sin mayor consecuencia. Para un riñón debilitado, ese pico súbito de potasio puede ser el detonante de una arritmia, de un espasmo muscular o simplemente de un deterioro acelerado que aparecerá en el siguiente análisis de sangre. El segundo problema es el azúcar. Cuando comes una fruta entera, la fructosa que contiene se absorbe lentamente gracias a la fibra. No hay pico de glucosa en sangre. Cuando la conviertes en jugo, eliminas la fibra por completo y la fructosa entra rápidamente al torrente sanguíneo, generando un pico de glucosa que produce estrés oxidativo en las células renales. Este mecanismo es especialmente dañino para las personas que además de enfermedad renal tienen diabetes o prediabetes, que como sabes son condiciones que van frecuentemente de la mano. Con el tiempo, esos picos repetidos de glucosa endurecen y dañan los capilares que alimentan los glomérulos, acelerando el proceso que lleva a la insuficiencia renal. Es como si cada vaso de jugo fuera depositando una capa fina de daño sobre el filtro más valioso de tu cuerpo. Imperceptible en el día a día, pero devastador acumulado a lo largo de meses y años. La regla es simple y no tiene excepciones. La fruta se come, no se bebe. Entera, con fibra, con cáscara cuando sea posible, sin procesar. Si extrañas el sabor de las frutas en bebida, hay alternativas que no comprometen tu función renal. Agua con rodajas de pepino y unas hojas de menta fresca.
Agua con unas gotas de limón y un trozo pequeño de jengibre. Infusiones de hierbas como tila, manzanilla o jamaica en pequeñas cantidades. Estas opciones te dan variedad, sabor e hidratación sin el impacto del potasio concentrado ni el pico de glucosa que destruye silenciosamente tus riñones. Hemos recorrido hoy un camino importante. Empezamos por entender por qué los riñones son tan vulnerables cuando la creatinina sube, porque el potasio y el fósforo se convierten en enemigos cuando la filtración falla. Vimos 3 frutas que, aunque naturales y culturalmente arraigadas, pueden estar elevando tu creatinina sin que lo sepas. El tamarindo, con su potasio que ningún proceso destruye. La guayaba, que además forma los cristales que se convierten en piedras. Y el aguacate, el superalimento que para riñones comprometidos puede desencadenar arritmias y acelerar el deterioro. Aprendimos también que hay 3 frutas que sí trabajan a tu favor. Las fresas, que reducen la inflamación en el tejido renal. Los arándanos, que protegen el tracto urinario y mejoran la microcirculación en los glomérulos. Y la manzana, que con su pectina reduce directamente la carga de toxinas que llega a tus riñones. Y cerramos con algo que está al alcance de todos sin costo alguno. Comer la fruta entera. Nunca en jugo. Ese hábito por sí solo puede marcar la diferencia entre una creatinina que mejora y una que sigue subiendo a pesar de todos tus esfuerzos. Ahora quiero pedirte algo muy sencillo. Si esta información te abrió los ojos, si sientes que ahora entiendes mejor cómo proteger tu función renal, escribe la palabra riñones en mayúsculas aquí abajo en los comentarios. Cuando lo hagas, busca mi comentario fijado en la parte superior de esta sección donde encontrarás el enlace para recibir de manera completamente gratuita mi guía completa para proteger tus riñones naturalmente. Un recurso que resume en un solo documento todo lo que necesitas saber sobre alimentación y hábitos para mantener tu creatinina bajo control y proteger tu función renal a largo plazo. Y dime también en los comentarios, ¿tu creatinina está elevada en este momento? Porque cada respuesta me ayuda a entender mejor qué información necesitas y me permite crear contenido más útil y más específico para ti. Quiero que entiendas algo antes de cerrar. Cuidar tus riñones no significa vivir con miedo. No significa renunciar a todo lo que disfrutas. Significa tomar decisiones más conscientes cada día. Pequeños ajustes, sostenidos en el tiempo, que van acumulando beneficios de manera silenciosa, de la misma forma en que el daño se acumuló sin que te dieras cuenta. La insuficiencia renal no aparece de un día para otro. Y tampoco se previene de un día para otro. Se construye, decisión por decisión, comida por comida, hábito por hábito. Tus riñones llevan décadas trabajando por ti sin pedir nada a cambio. Filtrando tu sangre, eliminando toxinas, regulando tu presión, manteniendo tu cuerpo limpio y funcionando. Ahora es el momento de que tú también trabajes por ellos. Si este vídeo te fue útil, compártelo con alguien que quieras, con ese familiar o amigo que también necesita cuidar su función renal, porque a veces un vídeo compartido puede ser el impulso que alguien necesita para tomar la primera decisión que cambia el rumbo de su salud. Dale like para que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. Y suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Cada semana traemos información basada en evidencia científica, diseñada específicamente para ayudarte a proteger tu salud de forma natural y práctica. Soy el Dr. Basilio Arencibia. Cuida tus riñones. Cuida tu vida. Hasta pronto.